Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Feliz aniversario, Ale. Muchas gracias. Aniversario. 8 añitos. Wow. Parece que fue ayer, ¿no? Parece que Una fue frase ayer. nunca dicha, pero de verdad tengo esta sensación, porque cada vez que hacemos los programas, nos gusta tanto estos programas, estas tardes, es que es como compartimos, la primera vez. claro, que han pasado los 8 años sin darnos cuenta. Así que bueno, seguimos disfrutando y celebrando. Sí, eso. Y para celebrar hemos invitado a un amigo, es un amigo mío, pero que es un músico de aquellos, es un ajedrecista de aquellos. Y las preguntas que me estuve haciendo todo este tiempo, que siempre quise preguntar y nunca pude preguntar. Muy bien. Hoy tenés la oportunidad. Hoy tengo la oportunidad. Tenemos la oportunidad. Yo no me quiero demorar, de manera que lo voy a presentar a este gran músico, violinista. Él es Marcelo Prieto. Le doy la bienvenida. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Alejandra, hola Mario. Gracias por la invitación y aprovecho ya antes que nada felicitarlos por el aniversario. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Marcelo, como siempre, como les preguntamos a todos nuestros invitados, pregunta número 1. Número 1. Pregunta número 1. ¿Hay muchas? Y yo tengo anotadas varias. Yo te avisé, las tenés que estudiar. ¿Cómo empezaste, Marcelo? ¿Cómo empezaste con el tema del violín? ¿Por qué el violín? ¿Por qué la música? Buena pregunta. Qué buena pregunta, Mario. Sí, qué buena pregunta, Mario. Bueno, debe haber más de una respuesta también, pero lo que les puedo contar es que en casa había un violín todo desarmado, en su cajita todo desvencijado, como un puzzle, todo en pedacitos. Me enteré de chico que los violines se armaban en pedacitos y estaban todos pegados. Este estaba todo despegado, se ve que tomó humedad. Y amenazaban con mandarlo al próximo asado. Y yo me resistía. No como comensal. No. Se ve para prender el fuego, porque son maderas finitas. Así que. Y me resistía. Y el otro motivo, tengo un abuelo, mi abuelo materno austríaco, era peluquero de profesión, pero tocaba el violín amateur y era su gran pasión. No lo conocí, pero me llegaron historias de él, seguramente hizo algún ruidito adentro. Y el detonante fue en las clases de música del Nacional Buenos Aires, primero o segundo año, ya no recuerdo bien cuándo, que no aprendíamos absolutamente nada, salvo biografías de grandes músicos. Tenían el buen tino en el gabinete de música de poner vinilos, cosa que sigo haciendo en mi casa el día de hoy. Y muchas cosas escuchamos, me acuerdo canto gregoriano, poemas sinfónicos, los preludios de Liszt, cuadros de una exposición de Mussorgsky que estaba muy de moda por Emerson, Lake and Palmer, claro, primer disco que compré. Mira, y bueno, esas obras las recuerdo hoy, pero hubo una que fue un cross a la mandíbula y fue uno de los últimos cuartetos de Beethoven, el número 14 en do sostenido menor. Uh-huh. Y bueno, ahí se me fueron todas las ganas de, aún cursando en el Buenos Aires y para desilusión de mi familia, de estudiar cualquier carrera tradicional para la que me estaba preparando. Así que empezó toda una guerra y Qué raro, ¿no? Que los padres no... Miedo, lo pude entender. Sí. Al principio no lo entendía, pero miedo a la inseguridad. No se imaginaba en un país con arquitectos o ingenieros manejando taxis, como supimos ver. Y a mí la música, creo, tu pregunta tiene muchas respuestas. Sí. A mediados del colegio, en esa época, empezó la dictadura. Uh-huh. Y bueno, a mí la música me dio como ganas para rebelarme, para ir por otro lado.
Y me apasioné, estudié, me di cuenta que no tenía ningún talento especial, así que iba a tener que estudiar mucho y que si hacía otra carrera iba a ser muy complicado. Así que primero me anoté en un conservatorio de barrio y al año estaba ya en el conservatorio Juan José Castro estudiando con el concertino de la Sinfónica Nacional, Eduardo Acedo. Y bueno, y no paré. Tuve muchos trabajos, tuve que trabajar desde muy temprano y tuve algunas elecciones afortunadas, solamente eso. Y una pregunta, ¿qué? No tengo que decir una pregunta, pero bueno, me sale decir una pregunta. Esto también tiene que ver con famosos entre nosotros. ¿Qué diferencia hay entre un violinista, un músico, no importa, un maestro de un conservatorio de barrio y del conservatorio nacional, por ejemplo, del municipal? Bueno, yo creo que cualquiera, si es idóneo, puede enseñar igual de bien en cualquier institución, pero yo me acuerdo haberme bajado del colectivo, yo viajaba como 1 hora y media hasta Plaza de Mayo al colegio para ratearme y preguntar quién me iba a enseñar, y me enseñó un tiempo, unos meses, un maestro muy viejito que no había tocado en ninguna orquesta importante, ni tenía repertorio, y con el que fui a parar había estrenado todos los conciertos importantes en América, era el primer violín de la Sinfónica. Claro. Entonces es como que tenés más chances de que te enseñen mejor, a pesar de tus limitaciones. Que además te muestra los jeites de lo que significa el tocar el instrumento. El estilo, que no es solo la técnica, sino el estilo para los distintos compositores, las distintas épocas, y ahí vas aprendiendo lo que nunca terminás de aprender, ¿no? Pues sabemos que la música no se termina es de infinito. estudiar, es infinito, sí. Claro. Bueno, suponemos que tus padres habrán visto después el entusiasmo y la pasión por la música, que era tu talento. La vieron y pudimos reparar de ambas partes, ¿no? Mi mamá me llevó a escuchar alguna vez en el Colón, siempre algún comentario insidioso me comía, pero ¿por qué no estás más adelante? Pero recuerdo a mi padre viéndome tocar con Pugliese y abrazar al maestro y se le piantara un lagrimón, un merecido lagrimón, ¿no? Claro. ¿Cómo elegís el instrumento, quiero decir? ¿Por qué el violín siempre supiste que querías tocar violín? ¿O pasaste por algún otro instrumento? No pasé por ningún otro instrumento, estudié un poco el piano, pero después. Y el violín estaba en casa. Y el cuarteto de Beethoven, yo no sabía absolutamente nada, no sabía lo que era un pentagrama con 15 años, a la edad de que muchos otros dan conciertos y maravillan con sus destrezas. Yo no tenía nada de eso. Pero vos decís que no tenías nada de eso. Es una discusión que siempre tenemos con Marcelo. Pero llegaste a ser de los primeros violines de la Filarmónica. Toqué en la estable del Teatro Colón y después muchos años en la Sinfónica de Avellaneda. Me retiré con más de 30 años. Y ahora en Olavarría. Y fuiste uno de los violinistas de Pugliese y de... ¿No hay que tener talento para eso? No. Bueno. Elegir es perder todo lo que no se elige, me enseñaron en ajedrez. Y uno toma elecciones, las piezas quedan donde van quedando y hay que jugar las mejores ahí, ¿no? Pero talento, yo sé lo que es talento, lo he visto muchas veces. Y tampoco alcanza para nada si no hay trabajo. Los que solo trabajamos llegamos a algunas cosas que para mí han sido muy placenteras, poder tocar un concierto, poder formar parte de una orquesta, tocar una ópera en el Colón, hacer giras de tango, que hice muchas, o sea que fui muy afortunado sin tener que brillar como brillan los grandes solistas, o sea, hay otros que hacemos de marco para los buenos, así que... ¿Y cómo es el estudio concreto del instrumento? Quiero decir, es muy solitario por un lado. Es muy solitario, es muy buena la pregunta, porque es muy solitario y esa soledad es como que se estudiara para ser solista cuando uno no lo va a hacer. Uno va a después tener que tocar en grupo, sea una orquesta típica o sea una orquesta sinfónica, y normalmente el estudio es entre 4 paredes, un maestro que a uno lo escucha una vez por semana si tiene suerte y puede
tener esa periodicidad y pagar esas clases, y con un poco de suerte hacer música de cámara para las agrupaciones chiquitas, tocar un trío con piano, tocar una sonata con piano o un cuarteto, pero uno no estudia para lo que va a trabajar en realidad, estudia para una cosa muy, muy solística, y hay que evitar las ilusiones falsas y trasladar ese estudio solitario para lo único que va a hacer después en su vida, que es tocar con otros. Y ahí es donde también el maestro influye en algo. Digo, cuando vos ibas al conservatorio, que estabas con el primer concertino, y ese, digo, los jeites que te enseña, ¿no está ese entre los que hablamos? Es que, bueno, el violín también tiene un problema, que para todos los instrumentos son iguales de difíciles para hacerlos bien, pero para llegar a un nivel medio con el violín se tarda más que con otros, ¿no? O sea, esa sensación de gato en un lavarropas perdura un buen tiempo. Y en otros es un poquito más amable el sonido. Entonces uno, hasta que hace música de cámara y se junta a tocar con otros, pasa un tiempo. Claro. Y ese tiempo es un poco más largo que en otros instrumentos. Los instrumentos de cuerda son muy difíciles. Describinos, para los que no sabemos o no saben, el instrumento en sí, quiero decir, el tema de los espacios, el tema de las cuerdas, cómo se busca la nota, digo, esa precisión. Claro, no tiene trastes como tiene la guitarra, entonces todo es memoria muscular, sea en un violín, en una viola, en un cello o en un contrabajo, es exactamente igual, la misma idea, ¿no? Y hay que cortar las notas sobre un diapasón, que cuando se van cerrando cada vez son más chiquitas esas distancias. Para que entre un dedito tenés que correr el otro, y afinar arriba es mucho más difícil que afinar abajo, que ya es difícil. Así que es complicado eso. Y después está el manejo del arco, ¿cómo sería? Y después está el manejo del arco, que sería la voz del cantante, sería sacar el sonido, que es pasar el peso con el brazo, sin todos problemas físicos de musculatura, de motricidad fina que sufrimos mucho. Los que tocamos el violín es el diapasón más chiquito de todos los instrumentos de cuerda, entonces la complicación es grande, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Los ve tan divinos, tan naturalmente, tocando tan bien, y todo el trabajo que hay, ¿no? Y eso que decís quiere decir que vos te equivocaste en, no sé, 3 milímetros en el dedo. Salió otra nota. Y salió otra nota. Sí, así de fácil. Horrible. Horrible. Sí. Horrible. Y cuando hago una pregunta previa para la que viene, la que te voy a hacer, que me interesa, pero para poner un marco. Cuando escuchás un concierto, ¿escuchás conciertos en los que tocaste? O sea, terminás de tocar y si hay grabación, ¿lo escuchás? Sí. Hay que ver cuánto lo soporto, pero sí, escucharlo puedo escuchar si me lo pasan y eso, escucho un rato, no todo por ahí. Escucho, sí, conciertos completos de artistas consagrados. Eso sí. Como vos. ¿Y te reconoces? Ahí no. Toqué yo, ahí No, sé que vos tocaba en ese momento, quién está tocando, o sea, los que hacemos música y tocamos 40 años en una sinfónica, escuchamos un instrumento y sabemos qué instrumento es. Claro. Y quién lleva la voz cantante en ese momento, o qué estaba tocando en esa parte, pero o qué hace un solista, o recordar. Hay distintos planos en la composición y uno escucha no todo el tiempo todo, ¿no? Uno escucha lo que más le llama la atención, o por ahí te fascina, qué bien que toca un solo tal músico y pones la oreja ahí. Y entonces, ahí va la pregunta. Ahí va la pregunta. Si te equivocas, o sea, corriste 3 milímetros el dedo, ¿te escuchás ahí? ¿Te diste cuenta? Sí. ¿Y qué sentís? ¿Qué siente un músico cuando se equivocó en que a lo mejor uno que está afuera, que va para... Y los que tenemos mucha autocrítica nos da bronca propia. A veces es muy común echar la culpa al otro, que el director movió el palito muy rápido y no hizo lo mismo que en los ensayos, pero bueno, es como cualquier profesión, creo que
Pero pasa también que el director movió el palito muy rápido en lugar del... Sí, pasa. Son los 3 milímetros del... A veces son los 3 milímetros, a veces es otra cosa, pero... ¿Cómo? Claro que para que algo salga bien o para que algo salga menos bien o salga decididamente mal, hay muchos factores que intervienen, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo más típico como imagen de algo armónico es una orquesta, ¿no? Que todos tocan a la par y todo. Precisamente poder tocar todos juntos y con el mismo estilo, una orquesta que tiene 100 personas o más de 100 personas es muy difícil. Eso lo logra un buen director y unos buenos músicos. Pero... Marcelo, ¿y cómo son los ensayos? Digo, ¿son por partes, por tipo de instrumentos o algunos instrumentos diferentes pero se van agrupando y ensayando eso? A veces hay ensayos parciales. Cuando las obras son muy complejas, se ensaya parcialmente. Puede ensayar alguna fila cuando, no sé, es muy difícil, una ópera de Wagner, puede pasar. Después, en algún momento hay que hacer ensayos todos juntos, ¿no? Claro. Pero los ensayos parciales existen, ¿no? ¿Y cuál de los autores clásicos es el más complicado para ejecutar, digamos? Complicados son muchos. Mozart es muy difícil por lo perfecto, por lo claro que es. Los románticos, cuando ya una técnica mucho más importante de los instrumentos, escribieron cosas dificilísimas. En todas las épocas hay músicas más fáciles y más difíciles, pero la música es difícil por donde se la mire. Y después que lo importante es que no lo parezca, ¿no? Claro. Claro. Parece simple. Bueno, tenemos que ir al primer corte. Y estamos con Marcelo Prieto, que es violinista, que es ajedrecista. No sé si vamos a llegar a hablar de tu faceta ajedrecista, pero bueno, intentaremos. Será otro día. Vamos con la pregunta gancho de todos los sábados. Mitos de la profesión. Tengo varias. A los músicos clásicos no les gusta el rock, no les gusta la cumbia, no les gusta nada que no sea música clásica. No la contestes ahora. Vamos entonces al tema Mark Knopfler del programa. Mark Knopfler y Emmylou Harris, Beyond My Wildest Dreams. Porque además, más allá de mis sueños más salvajes. Pregunta número 2. ¿Esto a lo que llegaste estuvo más allá de tus sueños más salvajes? No nos contestes ahora. Vamos al primer tema. Vamos, cabra, cuando quieras. Gracias. I didn't ask for as much as maybe I oughta, but I'm staying in touch with the one I love, and I can see in the dark, and in these headlight beams, beyond my wildest dreams, beyond my wildest dreams, beyond my wildest dreams, I've been with you, I've been with you. These are the big payloads, hammer down on the floor. These are the restless roads, everyone a walk, but in the flashing lines I see a love supreme beyond my beyond my wildest dreams, beyond my wildest dreams, beyond my wildest dreams, I've been with you, I've been with you.
some good at home time and some layover pay. Agent, he's a friend of mine. Says it's due my way. I drive 1,000 miles, haul a trailer of tears just to see you smile. And as the dawn appears at the edge of the night, still a light that gleams beyond my wildest, beyond my wildest dreams, beyond my wildest dreams, beyond my wildest dreams. I've been with you. Beyond my wildest dreams, beyond my wildest dreams, beyond my wildest dreams. I've been with you. I've been with you. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos en Famosos entre nosotros, estamos con el violinista Marcelo Prieto y ajedrecista también, ¿eh? Ya nos va a contar, y quedó una pregunta gancho. Y quedó una pregunta gancho, dos en realidad, pero la pregunta gancho es, a los músicos de orquesta no les gusta la música popular. Es un mito. Es un mito. Es un mito. Bien. Es un mito y hay muy buenos músicos jóvenes que les encanta la música popular y de todos los tipos de la música popular. Creo que es algo que se daba más antes que Ajá. ahora, ¿no? Creo que en eso se ha hecho menos elitista y menos fanático, ¿no? Igual Claro, fanáticos hay, ¿no? Igual hay muchos todavía que suelen escuchar más que nada su propio instrumento, no escuchan música de otros, no es mi caso, ¿no? O sea, a mí me gusta muchísimo la música para piano, soy fanático de Chopin, me gusta la música popular, el folclore, el tango. Bueno, Pero el tango es evidente, ahora vamos a ir ahí porque es evidente. Y la otra pregunta que había quedado así de casualidad, o no tanto. nada es casual. Nada es casualidad, se lo vas a decir a un analista. ¿La música te permitió, o cuando empezaste, te imaginaste que ibas a llegar a donde llegaste, o fue mucho más que tus sueños más salvajes? Y fue bastante más que mis sueños y que mis merecimientos, porque haber tenido la suerte de tocar con algunos grandes maestros como Pugliese, como Federico, viajar, no sé cómo me hubiera podido costear viajes al Asia, a Europa, a Norteamérica, con mi trabajo acá, sabiendo lo que le pagan a los músicos y a los maestros, hubiera sido complejo. Claro. Así que me dejó llegar lejos, y en cuanto a kilómetros hablamos, ¿no? Por lo menos. A millas. A millas, claro. Ganaste muchas millas. Gané millas, sí. Che, y con las orquestas de acá no tienen vuelo internacional, o tienen vuelo internacional. Las orquestas clásicas. Sí. Y es bastante más limitado que las grandes orquestas afuera. Hay muy buenas orquestas, hay muy buenos músicos en el país, pero bueno, hay desidia de las autoridades, poco interés en la cultura, no voy a decir ninguna novedad con esto, y no es política de Estado como es en otros lugares, ¿no? Claro. Que se pelea una ciudad quién tiene la mejor orquesta,
hay muy buenos músicos en algunos países de Europa que no van a pasar de poder dar clases y eso, jamás van a poder tocar en una orquesta y creo que también la música se inventó en esos países y nosotros la recibimos por la cantidad de inmigrantes y porque el tango tiene que ver con la música clásica, pero no es nuestra música, ¿no? Seamos honestos, ¿no? Claro. Hay muy buenos músicos clásicos en la Argentina, grandes compositores, grandes ejecutantes, pero viene de allá. Es como pretender que un japonés toque el tango mejor que Piazzolla, es muy difícil eso, ¿no? Claro. Claro. O sea, ¿Y cómo fue la experiencia de tocar en la orquesta típica de Osvaldo Pugliese? Y para mí fue algo maravilloso porque lo conocía solo por el fervor popular, había tocado tango con otros grupos, había hecho algunas poquitas giras, pero cuando lo conocí personalmente y ver a un tipo tan grande, y aparte con esa calidad humana, con esa coherencia entre el decir y el hacer que no abunda en estos tiempos, ¿no? Un tipo que había reuniones para discutir todo, si se tocaba o no en la Casa Rosada con Menem, si se tocaba gratis contra el bloqueo a Cuba, si qué pasaba si un empresario no era solvente, y una persona que había visto con sus ojos de canillita la semana trágica, que conocía a Gardel, estar en primera fila o en la cocina de ese trabajo y escucharlo, era maravilloso. Eso sí que era ser apóstol gratis, ¿no? Y todavía viajar y ganar más o menos bien. Me alegró mucho con el tiempo la decisión que tomé de aceptar estar ahí, que me limitaba a tomar otros trabajos acá, ¿no? Cuando me llamaron para seguir contratado en el Colón y yo ya estaba en la orquesta, no iba a poder cumplir, y aunque él ya era una persona mayor, fue una decisión de las buenas de mi vida. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llegué? Y lo conocía solo de un concierto, lo había escuchado una vez en Mar del Plata en vivo con Goyeneche, me había impresionado, me lo presentaron, pero no más que eso, había siempre muchos músicos cerca dando vueltas, y un violinista amigo no iba a poder hacer una gira porque iba a ser papá justo en la gira, y yo estaba en Mar del Plata, me acuerdo, y me dijeron iba a haber una prueba para hacer esa gira puntual, que era 20 días, menos de un mes, a Japón y a China. Me dieron las partes, las estudié como un loco, eran las partes de segundo, las estudié, le pedí al primero, un chico que es amigo mío actualmente todavía, Fernando Rodríguez, un gran violinista de tango, pasé las partes con él y me presenté una prueba y me tomaron, me dijeron que me enseñaran los yaites, que tardé bastante tiempo en aprender. Pugliese me preguntó si jugaba el truco, que era una cosa muy importante para ellos. Le dije que no, que jugaba al ajedrez, que no sabía mentir. Me dijo, buscate otra orquesta, estás en la orquesta equivocada. Y hice ese viaje con unos poquitos ensayos, un concierto en Tandil y de Tandil Tokio directamente. Y Tokio-Pekín. Y bueno, fue muy fuerte, estudié mucho ahí para esa gira, lo hice lo más dignamente posible, y a los meses se fue un violinista para formar otro grupo, Color Tango, y me llamaron. Y fui por un mes y me quedé ahí. Vi luz y entré, me quedé como 6 años. Qué genial, era para vos, te estaban esperando, claro. O sea, esas causalidades también, ¿no? Sí. Sí, se dio así, fui un tiempo muy feliz y tengo amigos con los que he seguido trabajando a posteriori y gente que ya no está, pero la mayoría muy buenos recuerdos y viajes maravillosos, conocer personalidades, músicos, gracias a él, ¿no? O un día vas a jugar al ajedrez a Ámsterdam, que un maestro famoso está dando simultáneas, varios maestros famosos, y vos tenés la suerte que te va bien esa partida, y al otro día hay un artículo sobre Pugliese en el diario, que un músico de Pugliese le ganó a un gran maestro. Pero el que era gran maestro era Pugliese, ¿no? Claro. Y
las entradas agotadas mucho tiempo antes, en Japón, Qué en Holanda, fantástico. las ciudades empapeladas y el mismo amor que uno le veía acá, ¿no? Que lo paraba la gente en la calle o cuando estuvo enfermo que desfilaban todos, ¿no? Claro, claro. Serrat, los cubanos, Claro. León Gieco. O Ahora- verlo en un festival, una vez tocamos en Varadero y estar compartiendo el escenario con Mercedes Sosa y a mí se me caían las lágrimas. Claro. Y me ponía la piel de gallina. Digo, Claro. y esto es por estar con Pugliese, no había ningún mérito mío ahí en lo más mínimo. Bueno, Y- sí había Bueno, mérito tuyo, porque si no discutimos hubiera después sido... del programa, porque si no, Pero- se va a aburrir la gente Si con no esta hubiera discusión. sido buen músico, no estarías con Pugliese. Pero bueno, fue muy lindo. La pregunta me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Y Aparte imagino la diversidad de públicos, los distintos lugares, diversidad de público. claro, ¿no? pero, Sí, sí. pero la música sigue siendo el lenguaje común, porque Sí. hay un punto de sensibilidad Pero y hay de pueblos llegada. que saben de tango una bocha, como Sí. los colombianos, Ajá. como los mexicanos, Sí. y después gente como los japoneses que tenían esta música permitida en la guerra y otras estaban prohibidas, escuchan el tango con devoción Claro, y conocen de estilos y tienen peñas y es sorprendente. Y en Europa hay tanguerías y lugares de baile en pueblos minúsculos. Pugliese inauguró locales de tango, me acuerdo, en pueblitos de Holanda, que yo decía, ¿de dónde va a venir la gente acá a bailar si el pueblo tiene 4 cuadras? Y venían de los alrededores. Bueno, Holanda no es muy grande, Qué que digamos, ¿no? genial. Pero, y a partir de haber tocado con él, que seguía hasta el mismo año en el que falleció, toqué 20 años con su hija, Uy, que qué también bueno. con Beba Pugliese, a la que Claro, he querido muchísimo, y también viajamos mucho y hemos recorrido bastante el país, que también esa oportunidad me dio la profesión, que le agradezco mucho, ¿no? claro. Y eso también fue por haber tocado con su padre, no por Mm. otro mérito. Claro. Qué Así que- fantástico. Yo no- Son las discusiones que tenemos con Marcelo. Pregunta gancho, ¿queda? Pregunta gancho, sí. Uno piensa en músico y piensa en el Colón. ¿El Colón era un sueño? No la contestes ahora. Vamos al segundo tema, un tema donde participa nuestro amigo Marcelo Prieto, que es con quien estamos hablando, que es violinista, que es ajedrecista también. La orquesta típica de Osvaldo Pugliese, Milonga para Gardel. Vamos, Cabra, cuando quieras. Me hubiera gustado verte, Carlito Gardel añoso, Carlito Gardel añoso, con el cabello canoso, pero tenerte, me hubiera gustado verte, hablarte como Razano, por esa calle Corrientes y Talcahuano. Me hubiera gustado verte y oír un tango en tu voz, y oír un tango en tu voz, y también tener la suerte de que me digas adiós. Me hubiera gustado verte, tu canción hecha piel, para quererte, hermano Carlos Gardel. Me hubiera gustado verte. Junto
dejó la vida, que sola se fue a la muerte. Me hubiera gustado verte, Carlito Cardelanioso, con el cabello canoso. Pero tenerte Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos acá en Famosos entre nosotros, festejando nuestro 8º aniversario con un amigo, con Marcelo Prieto, que es violinista y ajedrecista de primera. Un honor para los festejos nuestros, la presencia Sí, de Marcelo, gracias. la verdad. Sí, tal cual. Y había quedado una pregunta gancho, Marcelo. ¿Cuál era? Que ¿El me Colón moría. es un sueño? Digo, para todo músico argentino, el Colón, tocar en el Colón, ¿es un sueño? Los músicos clásicos creo que sí. Después está el famoso grito de guerra al Colón que le hacían a Pugliese, Claro. hasta que llegó a tocar ahí. Pero es una sala maravillosa y con una acústica increíble, un edificio de otras épocas que no se puede concebir Ujú. ahora. Por suerte ahora tenemos un gran auditorio de música como es el Centro Cultural Kirchner, La Ballena, donde toca la Sinfónica, que es un lugar maravilloso que antes Ujú. no teníamos, pero como teatro de ópera que es increíble, ¿no? Todos los músicos que vienen de afuera se fascinan. Claro. Yo tengo un primo chelista en Alemania, cuando conoció el teatro no podía creer, y muchos directores se maravillan. Pero bueno, después están las personas que hacen las instituciones, Claro. Claro, y ahí no es todo tan sencillo. claro. Yo- En los cortes siempre se prolongan las charlas, muy interesantes. Nos hablabas, Marcelo, de la duración de la orquesta y el tema del sentido medio cooperativo que tuvo también, ¿no? El modo de trabajar, digo. Sí, o sea, lo que se recaudaba se dividía no por partes iguales, sino en función de importancia del puesto, de la antigüedad en la orquesta, y funcionaba como una cooperativa. O sea, Pugliese era afiliado al Partido Comunista y pasó persecuciones y cárcel, pero practicaba lo que pregonaba, ¿no? Lo cual es raro. Ya Claro. eso. Y como músico, ¿cómo fue tocar con Pugliese? Y para mí al principio era una responsabilidad muy grande, muy grande. Después uno se va acostumbrando, me llevó un tiempo aprenderme, el repertorio no era tan extenso, serían unos 40 tangos en la época que yo toqué con él, pero bueno, un día tocábamos en el Monumento a la Bandera, vino un viento y las partes mías que yo leía porque no creía que me podía aprender el repertorio de memoria fueron a parar al Paraná, y ahí tuve que decidir aprendérmelos, ¿no? Y era mucho más fácil y más libre poder tocar sin leer la música. Eran partes, no existían programas de computación, Claro. o él no los usaba, si es que existían. Escribía manuscrito, Claro. y uno tenía que leer sus hermosísimos garabatos, ¿no? Ujú. Tenía mucha autocrítica, a veces venía y se llevaba todas sus partes de los atriles y decía, esto es una porquería, no lo vamos a hacer. Y igual, bueno, casi todo el repertorio de él ya estaba grabado, entonces era escuchar a los grandes músicos que habían estado con él 30, 40 años antes, ¿no? Claro. Lo que recién pasaron, uno de los que canta, Abel Córdoba, estuvo como más de 60 años en la orquesta, ¿no? La orquesta típica que más duró, ¿no? Marcelo, y en tu caso, ¿cómo fue y cómo es? Me atrevo a decir el entrenamiento, digamos. ¿Hay que tocar todos los días? ¿Cómo es? O en tu caso, ¿cómo? Sí, estudiar las partes de lo que uno va a actuar, y aparte estudiar técnica y cosas para uno, ¿no? Ujú. Estudiar estudios y escalas, estudiar Bach, que uno no va a tocar en el concierto Bach, pero hace muy bien para el arco, entonces ¿Por? todos estudian. ¿Por qué? Porque, bueno, por la música muy polifónica, está llena de dobles cuerdas de acordes y asienta el arco, y es muy difícil para el brazo derecho, es complicadísimo, ¿no?
Así que uno estudia cosas, se prepara indirectamente, como dice Erich Fromm en El arte de amar, ¿no? Dice, los pianistas hacen escala para tocar un concierto. La música está hecha sobre escalas, sobre arpegios, sobre acordes, y eso es lo que uno después va tomando y va poniendo en práctica, ¿no? Así que y va juntando, como se junta la estrategia y la táctica en el ajedrez, en cualquier juego, en cualquier profesión es lo mismo, me parece, ¿no? Unir estructuras. Sí, claro, perdón. Sí. No, y digo, y ante una presentación, digo en lo personal, ¿cómo es la previa y cómo es el después, ¿no? Después del show, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo es? Bueno, a veces la previa es muy complicada porque las obras son muy difíciles y los ensayos conllevan mucha tensión y a veces, bueno, se da lo mejor en la actuación y se supera lo que se ensayó, a veces no, a veces las cosas son complejas y hay muchos factores que intervienen. Bueno, depende de la música que sea, cada uno tiene su compositor predilecto, también está más feliz de tocar eso o no. Claro. Yo soy fanático de Brahms, por ejemplo, y las veces que tuve que tocar las obras de él era el tipo más feliz del planeta. Cuando tocas otras obras, normalmente son los directores o los solistas los que imponen que van a tocar, uno no tiene mucha decisión en eso, pero es raro que haya un concierto en el que no haya una obra bella y que a uno no le guste. Por ahí no es el autor que más te gusta, pero... Y las obras tienen momentos también, ¿no? Claro. Donde uno reconoce qué genialidad tal pedacito. Claro. ¿Y hay diferencia, o cómo es la diferencia entre la previa en un concierto de música clásica, en una orquesta, y en una orquesta de tango? Y hay mucha diferencia, porque en la música clásica, por lo menos acá, es mucho más acartonada, no se debe aplaudir hasta que terminó la obra, esos dogmas, no hay que aplaudir en el medio, aunque a uno le haya gustado. Y el tango puede ser que en el medio de una variación de los bandoneones o un solo de violín lindo aplauda a la gente igual y nadie se va a molestar por eso. Claro. ¿no? ¿Y en la previa? Y la previa es más distendida, la música popular, ¿no? Uno está preocupándose por dónde va a tocar al otro día en la gira o qué tangos van y por ahí no está todo tan estipulado como en la música clásica. Vos sabés que en un concierto clásico van 2 o 3 obras, el orden es inexorable y por ahí Pugliese decía, sabíamos que empezábamos con Arrabal y el segundo tango era Los Mareados, ¿qué venía después? Los otros 20 temas había que ir averiguándolo, ¿no? Claro. O se escriben un ratito antes. Es todo como más tranqui, menos acartonado, ¿no? Claro. ¿Y vos cómo manejás la emoción? Digo, porque a nosotros que escuchamos un buen violinista, bueno, te llega al corazón y es... Pero vos cómo manejás la emoción con eso, de que no te supere al punto de quebrar y perjudicar o incidir en la ejecución, cosas, ¿no? Las que hay que estar pensando cuando uno toca que no es que no haya emoción, pero una pequeña distancia a lo mejor prudente, hay una ¿no? distancia, ¿no? Una Claro. distancia que ayuda también y que uno no tiene, o sea, tener palpitaciones frente a un momento decisivo de una partida de ajedrez es muy común, pero no creo que un concertista esté muriéndose de miedo, y si no lo supera en poco tiempo, tiene ese track famoso, también tienen miedo los más grandes solistas, pero lo superan, tienen un entrenamiento y se preparan para eso. Claro. Se preparan en condiciones que saben los pasajes más rápidos de lo que son, más lentos de lo que son, a veces tocar algo más lento es más difícil que poderlo tocar en velocidad o al revés, y eso lo tienen muy claro, ¿no? O sea, eso es la técnica, ¿no? En griego. Claro, bien. ¿Y te pasó alguna vez de hacer esto, ¿no? Y que en la partitura dice que la tenés que tocar de una cierta forma y vos por vaya uno a saber qué, lo tocaste a tu forma, con una cadencia distinta? No, yo te hablo sin ser músico, sin saber de música. Uno toca a su forma, pero no es voluntario. Todos tocamos lo que podemos, sea Marta Argerich o... Claro, el último músico de una orquesta. Claro, lo que te iba a preguntar es cuando te pasó eso en algún momento, ¿fue una genialidad? No. ¿O fue una cosa, que el director haya dicho,
después, ¿sabés qué? Esa parte que tocaste en el no sé qué, ahí estuviste buenísimo. No, le dio... Lo que puede pasar es que se te haya ocurrido una buena digitación Eso. y la compartas con un colega o la recibas de otro colega o tal arco lo hayas... El arco, aparte de ser el palito ese con la que se tocan los violines, es el que hay que decidir cuántas notas, cuántas figuras entran en un arco, si se toca para arriba, si se toca para abajo. Todas esas cosas se deciden en los ensayos o se acuerdan con el director. A veces podés tener una idea superadora. De ahí a una genialidad, no. Pero una idea superadora, Sí. ¿es reconocida? Es reconocida muy internamente. Bien. Nunca va a trascender eso. Está bien, pero sirve. 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 Sí. Buenísimo. Bueno, vamos al último corte. Bien. Estamos con Marcelo Prieto, que es violinista, que es ajedrecista, y ahora vamos a entrar a ver cómo fue la bisagra con el ajedrez, o cómo hacer para llevar estas dos cosas paralelas. Vamos con el último tema también, ahora con la orquesta de Beba Pugliese. También tocaba Marcelo en esa orquesta, y en este track, Yuyo Verde, un tema que me encanta. Hermoso. Vamos, Cabra, cuando quieras. Íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, llorando en vano. Un farol, un bordón igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Por el llanto viejo del adiós, a donde el callejón se pierde, broto ese suyo verde del perdón. Déjame que llore crudamente, trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve, ni con el suyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber querido y aquel cariño. Un farol, un corredor igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos con este gran músico, violinista Marcelo Prieto. Bueno, los cortes, las charlas son muy interesantes también, ¿no es cierto? Casi que no habría que tener... casi que tendrían que salir al aire Claro. los cortes como si estuviéramos Sí, al aire. son un programa aparte. Bueno, pero vamos a la otra faceta Sí. de ajedrecista. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio eso? ¿En qué momento? Y en paralelo aparte, en un momento, ¿no? Bueno, yo aprendí a jugar de mi padre de chiquito y también tiene que ver el colegio con el ajedrez. porque Perdón, te elegiste lo más difícil, el instrumento, el violín y el ajedrez. me que la es compliqué una- solito. Sí. Dios mío, bueno. Y
tiene que ver la música y tiene que ver el colegio, porque estando en primer año del colegio perdí, no sé, una instancia del torneo del colegio con un grandulón de cuarto, quinto. Lloré desconsoladamente y dejé de jugar. Y uno de mis primeros trabajos en la música fue una orquesta de cuerdas chiquitita, casi vocacional, en el Club Ciudad de Buenos Aires, y se ensayaba al lado de la sala de ajedrez. Y yo miraba por un vidrio así tipo, como se mira en las nurseries. Claro. Miraba las clases de un maestro con los chicos, y un día me animé a abrir la puerta, después mi gran frustración de haber perdido en el campeonato del colegio, y tuve los primeros libros. En esa época estaba todo muy influenciado por el famoso match por el título del mundo entre Fischer y Spassky, que remeda un poco Gambito de Dama, ¿no? La serie. Claro. Y gracias a ese trabajo volví a jugar al ajedrez, y ahí tuve ese maestro unos años. Después fui con un maestro muy bueno, Juan Carlos Hasse, que falleció hace poco. Estudié con él muchos años. Y mucho tiene que ver las giras de la música, porque me permitían quedarme y jugar torneos, ¿no? Me hice socio de clubes, empecé a jugar, lo que me permitía el trabajo, por supuesto, ¿no? Claro. Ahora que tengo más tiempo, me ilusiono con volver a hacerlo más, pero en las giras que tenía de tango me quedaba a jugar torneos o simultáneas. He jugado en muchos lados, en España, en Holanda, en Alemania, y a veces me iba bien o me quedaba en un pueblo perdido en España porque había un torneo de una semana y conocía gente. Gracias a giras de Pugliese conocimos al campeón de México, que nos invitó a ver sus partidas, a director de teatro nos invitaba a ver sus obras. Y nos ha pasado, como contaba, de jugar simultáneas con un campeón en Holanda y que te inviten a pasar, y gente que tenía que ver con el tango. O sea, está muy unido. Hay músicos, famosos músicos como Prokofiev, como Oistrakh, como Piatigorsky, el chelista, que eran grandes ajedrecistas, ¿no? Mirá, qué nota Y el que formó las bases de la estrategia, Philidor, un gran ajedrecista y teórico francés del 1700, está en el frontispicio de la Ópera de París porque componía óperas para la corte. O sea, hay muchos casos el de Prokofiev y el de Oistrakh, dos grandes artistas soviéticos, eran grandes ajedrecistas, ¿no? Y hay cierta conexión, ¿no? Como la hay con la literatura, por supuesto, también. Y siempre me gustó, siempre me apasionó. Lamentaba mucho que por mi trabajo, yo trabajaba mucho en shows de tango, tenía funciones de ópera los fines de semana, no podía jugar torneos, pero siempre me hacía una escapadita. Cuando vino la pandemia jugamos alocadamente por internet, y ahí medio volvió la cosa, ¿no? Pero nunca la dejé en realidad, desde mi vuelta. O sea, mis actividades son reparadoras de frustraciones mías, ajenas. Bueno, no cuando le ganas al otro. No cuando le ganas al otro, bueno, ahí hay alguna ayuda. Pero y llegué a primera categoría, jugué en el Club Torreblanca, en el Club Argentino, tuve buenos maestros. ¿Y cómo es la escala? O sea, vos empezás desde cero, te haces socio de un club y empezás a jugar. ¿Y cómo es? ¿Cómo son los Bueno, hay pasos? categorías, desde la cuarta hasta la primera categoría. En algunos clubes muy concurridos hay categoría superior. Y después hay un sistema de puntaje que se llama ELO, que inventó un matemático norteamericano, y uno va creciendo en el ranking, como hay ranking en tenis. Cada vez que jugás, si vos le ganás a uno que es mejor, sumás más puntos. Si perdés con uno que es peor, perdés muchos puntos, y así va subiendo, bajando. Yo llegué casi a maestro cuando tenía 30 años, hace muchos ya. Y de ahí es un lento descenso a los infiernos que nunca se detiene. Claro, pero porque no le dabas tanta bola, ¿o sí? Porque perdés la memoria, porque es muy difícil calcular, porque tiene muchas aristas complejas, es un juego muy complicado y bueno, entonces los años te lo cobran, son pocos los que grandes siguen jugando bien. Hay casos, ¿no? Pero son los menos, claro, ¿no? Cada vez baja más la edad, se llega a maestro con 12 años, con 13 años, ya
la memoria es muy importante, se estudia con computadoras, en mi época se estudiaba con libros. Esta es tu época, Marcelo. Esta es mi época todavía, qué Sí. suerte. No, qué suerte que me lo digas ahí. Vas a tener que pelear para convencerme, pero... Bueno, un tema más. Un tema más. Marcelo. Pero sí, las giras me ayudaron muchísimo. Conseguía libros y en Europa había muchos torneos y aprovechaba para ver a los grandes jugadores en vivo, siempre me fascinó. Y en otra época que venían acá, había grandes torneos en Mar del Plata, los iba a ver y Claro. siempre me encantó ver la cosa en vivo, ¿no? No soy adicto a las computadoras ni a jugar a distancia. Me gusta la adrenalina, me gusta Se nota, el ¿no? rival enfrente. Se Sí. nota la... La frialdad de jugar online, sí. Y se nota tu estrategia cuando estás con otro. Varía si ves que el otro le empieza a correr una gota de sudor por la frente o está frío y tiene cara de póker o de ajedrez, habría que decir. De ajedrez. Y no sé, y juega como si fuera una computadora. ¿Cambia en uno? Y es una reacción compleja cuando ves que te invoca un montón de jugadas teóricas, que a vos se te está acabando el repertorio, la memoria, y el otro invoca todas en minutos, en segundos, mete todas buenas. Vos decís, es un genio, me metí en una preparación teórica y empezás a sudar vos ahí, no el rival. Eso Claro. pasa. Pero es un mundo, yo tengo miles de libros y sería bueno que lea alguna parte de ellos para hacerlo mejor. Pero es fascinante y nunca perdí la fascinación, porque es un juego increíble, no tan simbólico, tan maravilloso, muestra tanto lo que es la justicia, lo que no la es, lo que es el azar, que parece que no lo tiene, pero también lo tiene. A Sí. ver, ¿nos contás cómo sería eso? Y ahora, el último campeonato del mundo se definió entre un ruso y un chino. Ahora las partidas terminan y empiezan en el mismo día, no hay más suspendidas porque la computación anuló que tengan que estudiar un final. Vos apretás un botón y inexorablemente te dice quién va a ganar y cuál es el camino. Y cómo, antes viajaban con un equipo de analistas, hasta parapsicólogos llevaban con sus libros y tenían que prepararles lo que quedaba y la jugaban al otro día, no terminaban el día. Ahora las partidas empiezan y terminan en el día. Y el campeonato último del mundo se definió en partidas rápidas, porque no se pudieron sacar ventaja en las lentas, cosa que suele ocurrir entre los grandes jugadores. Son muy parejas, ¿no? Y definir un título del mundo en una partida de 5 minutos es una locura, pero ya pasa eso, ¿no? Ya pasó. Y bueno, es el cambio de los tiempos, ¿no? Es la perfección máxima, es muy minimalista el ajedrez ahora. Yo también, tampoco es mi tiempo en el ajedrez ¿no? Pero a mí me maravilla hasta Karpov, hasta Kasparov, esos jugadores me maravillan. Ahora son muy chiquititas las cosas y hay mucha especialización. Los que se dedican a eso prácticamente, por suerte yo no llegué más lejos, así me pude dedicar a la música y a otras cosas, ¿no? ¿Y qué se viene, Marcelo? ¿Qué se viene? Sí. Bueno, yo creo que uno ya cuando peina canas tiene que pensar más en ser feliz que en dedicarse al placer, leer si le gusta leer, viajar si le gusta viajar. Yo tengo una hija adolescente en el mismo colegio que fui yo, apoyarla, ayudarla. Eso es más importante que todas las otras cosas que han pasado, ¿no? Y tampoco vivir de los recuerdos, aferrarse solo a eso, porque no tiene sentido, pero ver que le hace feliz a uno. Yo quiero seguir trabajando menos que antes, por supuesto, pero me gusta mi trabajo. Claro. Y tener un tiempo que quizás por las mismas obligaciones uno no le dedicó a los afectos mayores que tiene, o sea, ser un poco más inteligente que lo que se ha sido. Se pierde, ¿no? ¿Se pierde qué? Cuando tenés que trabajar y irte a se pierde giras. familias. Y yo recuerdo haber estado en el Festival de Montreal en Canadá en el primer cumpleaños de mi hija, que no iba a ser trascendente para ella. Seguramente de bebé se iba a acordar
poco de su cumple, y yo tenía una culpa infinita. Y me decía, ojalá que nunca más me vuelva a pasar esto. Volvía con montones de regalos y todo, pero la culpa seguía estando. Pero a lo mejor con el tiempo ella recordará y recuerda al padre que estuvo en ese evento, que para vos fue tan importante y la llena de orgullo, digo, ¿no? Sí, también hay eso una pasa devolución, también. seguramente. Pero ya ¿no? después son más grandes y para tomar un café con ellos tenés que pedir turno. Así que Claro. las cosas tienen su tiempo, ¿no? Claro. Bueno, Sí. uno lo ha hecho también. Uno lo ha hecho, Uno lo ha hecho. y ha hecho cosas peores. No entremos en eso. No entremos en eso. Nos conocemos hace un par de meses con Marcelo. Otro programa, sí. Otro programa. Muy Sí. bien. Bueno, ha sido un honor, un placer inmenso haberlo tenido a Marcelo Prieto como invitado en estos festejos de la radio. Así que bueno, como a un gran artista, músico increíble, primer violín, ajedrecista, primera categoría también como ajedrecista. Bueno, ajedrecista, violinista, o en el orden que quieran, o ambas Bello cosas. tango de Pugliese, primera categoría, se los recomiendo. Ah, mira qué bien. Bueno, bien. Dale. Lo vamos a despedir y agradecer con un aplauso, como merecen los artistas. Gracias, Marcelo Prieto, por No, tu presencia. Gracias a ustedes por la invitación, son muy gentiles. Muchísimas gracias, Marcelo. De nuevo te agradecemos. Le agradecemos también a nuestro operador, el Cabra, a Fabián Barreiro, Gracias. a Florencia Torres Barte, Galería de Arte Torres Barte, a Cristian Carbone, librodearte.com.ar, y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Bien, nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos Entre Nosotros por Radio Trend Topic. Y a terminar la segunda parte de nuestro mes aniversario con otro invitado de lujo. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chau. And the jumble of lies retold just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band, reminiscent